Evangelio según San Lucas. Capítulo 10. Versículos del 21 al 42. Da gracias al Padre, porque esconde y niega su luz a los soberbios, y la comunica a los humildes. Versos del 21 al 24. Enseña a un doctor de la ley por medio de una parábola, quién es el prójimo. Versos 25 al 37. Declara a Marta, que andaba afanada en servirle, que María su hermana había escogido la mejor parte. Versos del 38 al 42. 21. En aquella misma hora se regocijó en el Espíritu Santo, y dijo: Confiésote, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las descubriste a los pequeñuelos. Así es, Padre. Porque así fue de tu agrado. 22. Todas las cosas me son entregadas a mí de mi Padre. Y ninguno sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien lo quisiere revelar el Hijo. 23. Y volviéndose hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados los ojos, que ven lo que vosotros veis. 24. Porque os digo, que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. 25. Y levantóse un doctor de la ley, y díjole por tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? 26. Y díjole él: En la ley que hay escrito. ¿Cómo lees? 27. Él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu ánima, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. 28. Bien has respondido, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. 29. Mas él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 30. Y Jesús tomando la palabra, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y dio en unos ladrones, los cuales le despojaron. Y después de haberle herido, dejáronlo medio muerto, y se fueron. 31. Acaeció pues que pasaba por el mismo camino un sacerdote, y cuando lo vio pasó adelante. 32. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, pasóse también de largo. 33. Y un samaritano que iba su camino, llegóse cerca de él. Y cuando lo vio, fue movido de misericordia. 34. Y acercándose le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Y poniéndolo sobre su bestia, llevóle al mesón, y tuvo cuidado de él. 35. Y otro día sacó 2 denarios, y diólos al mesonero, y díjole: Cuídamele. Y cuanto gastares de más, yo te lo daré a mi vuelta. 36. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que dio en los ladrones? 37. Aquel, respondió el doctor, que usó con él de misericordia. Pues ve, le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mismo. 38. Y acaeció que como fuesen de camino, entró Jesús en una aldea. Y una mujer que se llamaba Marta, recibiólo en su casa. 39. Y ésta tenía una hermana, llamada María, la cual también sentada a los pies del Señor oía su palabra. 40. Pero Marta, estaba afanada de continuo en las haciendas de la casa. La cual se presentó, y dijo: Señor, ¿no ves cómo mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues, que me ayude. 41. Y el Señor le respondió, y dijo: Marta, Marta, muy cuidadosa estás, y andas turbada en muchas cosas. 42. En verdad una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte, que no le será quitada. Comentarios. 21. En aquella misma hora se regocijó en el Espíritu Santo. 1. En el texto griego dice solamente pneumati, espíritu, y no tiene la preposición en. Y en este sentido significa que se regocijó en su espíritu, o en su interior. Pero la Vulgata tiene más energía. Y dijo:
confiésote, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las descubriste a los pequeñuelos. Así es, Padre. Porque así fue de tu agrado. 2. San Mateo 11:15. Atribuye a la elección de Dios el que los sabios de este mundo no vean ni entiendan las verdades del Evangelio, y el que las comprendan las personas más humildes y abatidas. 22. Todas las cosas me son entregadas a mí de mi Padre. 1. Demuestra que el Padre le comunica su misma naturaleza, y por tanto que Él es el único medio para conseguir la salud, y como el canal por donde se nos comunica la gracia de Dios. Y ninguno sabe quién es el Hijo, sino el Padre. 2. Y por esto no se ha de juzgar de mí según el juicio de los hombres, sino conforme a aquella voz de mi Padre. Este es mi Hijo, oídle. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien lo quisiere revelar el Hijo. 3. El cual es su imagen, en el cual Dios nos es representado como si visiblemente le viésemos. 29. Mas él queriéndose justificar a sí mismo. 1. O queriendo justificarse con Jesús, dando a entender que no le había preguntado con fin torcido. O queriendo dar muestras de ser justo. Dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 2. Los judíos no miraban como a prójimos sino a sus parientes y amigos, y cuando más a los de su nación. 30. Y Jesús tomando, 1, la palabra. 1. La versión antigua lee sus pichiens, mirando. Mas el texto griego lee como la Vulgata sus chipiens. 31. Acaeció pues, 1, que pasaba por el mismo camino un sacerdote. 1. Texto griego. Katasinkirian, por suerte. Esto es, casualmente. 32. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, 1, y viéndolo, pasóse también de largo. 1. Texto griego. El toron, callidón, llegando, y viéndole. 33. Y un samaritano, 1, que iba su camino. 1. Esto es, un extranjero que hizo sin temor con un judío los oficios que los sacerdotes y levitas negaron a un hombre de su misma religión. Bien sabido es el irreconciliable odio que tenían los judíos a los samaritanos, con quienes comunicaban aún menos que con los mismos infieles. 34. Y acercándose le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Y poniéndolo sobre su bestia, llevóle al mesón, y tuvo cuidado de él. 1. Manuscrito. Se pensó del. 35. Y otro día sacó 2 denarios, y diólos al mesonero, y díjole: Cuídamele, 1. Y cuanto gastares de más, yo te lo daré a mi vuelta. 1. Manuscrito. Piensa del. 36. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que, 1, dio en los ladrones? 1. Haber hecho oficios de prójimo con aquel. 37. Aquel, respondió el doctor, que usó con él de misericordia. Pues ve, le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mismo. 1. Ama a todos los hombres sean los que fueren, y está dispuesto a asistirlos y socorrerlos en todas sus necesidades. 40. Pero Marta estaba afanada, 1, de continuo en las haciendas de la casa. 1. Texto griego. Periespato, andaba muy distraída. 41. Y el Señor le respondió, y dijo: Marta, Marta, muy cuidadosa estás, 1, y andas turbada en muchas cosas. 1. Manuscrito. Afacendada eres. Estás turbada en muchas faciendas. 42. En verdad una sola cosa es necesaria. 1. Ocuparse en el principal negocio de la salvación, y escuchar y meditar la palabra de Dios. María escogió la mejor parte, 2, que no le será quitada. 2. Texto griego. Tenagaten, la buena, que equivale al superlativo, la mejor. Marta servía al Señor en su carne mortal. María estaba toda embelesada escuchándole, y contemplando las grandezas de su divinidad. Marta distraída en muchos cuidados. María atenta a uno solo, el más importante, y por consiguiente el mejor.
A María no le será quitado el empleo que escogió, esto es, estar unida y asida de su Señor por medio de una perfecta caridad y altísima contemplación. A Marta le será quitado el suyo para darle otro mejor. San Agustín, El Verbo del Señor, Sermón 27. Estas dos santas han sido después miradas como representando en sus personas dos suertes de vidas diferentes. Marta es imagen de la una, que se llama activa. La otra, llamada contemplativa, es figurada en el reposo de María. Estas dos vidas se unen frecuentemente en una misma persona. Y así, si el que se ocupa en ejercicios exteriores de caridad, no procura recogerse de tiempo en tiempo, como a los pies de Jesucristo, para oír interiormente la voz de su verdad, que le instruya, ilumine y alimente, corre riesgo de perder por último todo el mérito de los ejercicios de la vida activa. Del mismo modo, si bajo el pretexto de ser más perfecto el ejercicio de la contemplación, se despreciara el cuidado de los pobres, y el asistir al prójimo en sus necesidades, cuando se puede y hay obligación de hacerlo, sería una ilusión manifiesta, y un estado de vida muy peligroso. Porque en el día del juicio serán destinados a las llamas del infierno los que no hubieren ejercitado las obras de misericordia con su prójimo. San Mateo capítulo 25, versículos 42, 43 y siguientes.